Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien el día de hoy. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes para desgranar uno de esos temas que nos tienen a todos con la expectativa a flor de piel, especialmente a los fanáticos del universo de las series turcas y, por supuesto, a todos los que seguimos de cerca la vida de nuestras estrellas favoritas. Hoy vamos a hablar de algo que ha generado muchísimo revuelo, un tema que, si han estado navegando por las redes o leyendo noticias del corazón, seguramente ya les suena. Hande Erçel responde a la verdad sobre la entrevista de Kerem Bürsin. Sí, así como lo leyeron. Después de tantas especulaciones, de tantas teorías y de ese silencio que a veces dice más que 1000 palabras, parece que finalmente estamos a punto de tener algunas respuestas, o al menos, una perspectiva fresca sobre lo que está sucediendo, o mejor dicho, lo que ha sucedido y lo que podría estar sucediendo entre dos de las personalidades más queridas del espectáculo turco. Si eres fan de Hande, de Kerem, de la química que desprenden en pantalla o simplemente te gusta estar al tanto de los chismes del mundo del entretenimiento, quédate conmigo porque esto se pone interesante. Y antes de empezar con toda la carnita, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a este canal. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros contenidos. Denle a la campanita para que les notifique cada vez que subimos un vídeo nuevo. No se queden fuera de la conversación. Bueno, vamos a entrar en materia. La noticia, o más bien, el rumor que ha estado circulando con una fuerza imparable, gira en torno a unas declaraciones que, supuestamente, Kerem Bürsin habría hecho en una entrevista reciente. Como saben, Kerem y Hande formaron una de las parejas más queridas y seguidas, no solo en Turquía, sino a nivel internacional, gracias al éxito arrollador de la serie Sen Kalkam. Su química en pantalla traspasó la ficción y se convirtió en una relación real que enamoró a millones. Sin embargo, a finales de 2022, se confirmó lo que muchos temían: la pareja había terminado su relación. Y desde entonces las preguntas no han cesado. ¿Cómo están? ¿Siguen siendo amigos? ¿Hay posibilidad de reconciliación? El público siempre ávido de detalles, ha estado buscando respuestas en cada aparición pública, en cada publicación en redes sociales, en cada movimiento de ambos. Ahora, la entrevista de Kerem Bürsin que ha puesto todo patas arriba es, o al menos se interpreta como tal, una donde él habría hablado de su relación pasada con Hande, o de la situación actual entre ellos. Los detalles específicos de lo que dijo Kerem varían según la fuente y la traducción, como suele suceder en estos casos, generando un torbellino de interpretaciones. Algunos titulares sugerían que Kerem habría sido muy abierto sobre los motivos de su separación, mientras que otros insinuaban un tono más nostálgico, e incluso, se ha rumoreado que habría hecho comentarios que podrían haber incomodado a Hande, o que habrían sido sacados de contexto. El misterio y la especulación se magnificaron porque, en un principio, Hande se mantuvo en silencio. Y ese silencio, como les decía, es oro para los medios y para los fans que analizan cada gesto. Pero aquí es donde entra la parte que nos trae hoy. Hande Erçel responde. Sí, recientemente la propia Hande ha tenido la oportunidad de hablar, o al menos de dar su perspectiva, y eso es lo que vamos a desglosar. Las declaraciones de Hande, captadas por algunos medios turcos mientras salía de un evento o en alguna salida casual, parecen ser su manera de poner un poco de orden en el caos de especulaciones. Y lo que ella dice es crucial para entender lo que realmente está pasando, o lo que ella quiere que sepamos que está pasando, entre ella y Kerem. Según lo que hemos podido recopilar, Hande, cuando fue abordada por la prensa y se le preguntó directamente sobre las supuestas declaraciones de Kerem y si se sentía cómoda con lo que él dijo, respondió de una manera bastante elegante y diplomática. Una de las frases clave que se le atribuye es algo similar a: no he tenido tiempo de ver la entrevista en detalle, pero Kerem es una persona a la que respeto mucho y valoro nuestra amistad. Esta respuesta es muy reveladora por varias razones. Primero, reconoce que hay una entrevista y que la noticia ha llegado a sus oídos, pero evita entrar en polémicas al decir que no la ha visto en detalle. Esto le da un margen de maniobra y le permite no comprometerse con ninguna interpretación específica de lo que Kerem pudo haber dicho. Segundo, y quizás lo más importante, es el énfasis en el respeto y la amistad. Al calificar a Kerem como una persona a la que respeta mucho y al valorar su amistad, Hande está enviando un mensaje claro: que la relación entre ellos, si bien ya no es romántica, se mantiene en un plano de cordialidad y respeto mutuo.
Esto contrasta con las teorías más dramáticas que sugerían una enemistad o un resentimiento profundo después de la ruptura. Ande, con esta declaración, parece querer cerrar la puerta a las especulaciones sobre conflictos y abrirla a la idea de una relación postromántica saludable. Además, su tono, según los reportes, fue tranquilo y sereno. No mostró signos de enfado ni de incomodidad evidente. Esto refuerza la idea de que, a pesar de lo que se haya dicho en la entrevista de Kerem, Ande está en paz con la situación y con la forma en que él ha manejado la historia pública de su relación. Es posible que Kerem haya hablado de su tiempo juntos, de lo que aprendió, o de los buenos recuerdos, y Ande, al no ver nada que atente contra su dignidad o su privacidad, simplemente valida la cordialidad de su vínculo. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las entrevistas pueden ser un campo minado. Las preguntas de los reporteros a menudo buscan generar titulares sensacionalistas, y las respuestas de los famosos, a su vez, deben ser cuidadosamente medidas para proteger su imagen y su vida privada. Ande, como una figura pública experimentada, sabe esto a la perfección. Su respuesta es un ejemplo de cómo gestionar la atención mediática de manera profesional. Por otro lado, no podemos ignorar que la mención de Kerem Bürsin y su entrevista sigue siendo un gancho poderoso. La pareja, a pesar de su separación, sigue despertando un interés enorme. Los fans que invirtieron emocionalmente en su relación, anhelan verlos felices, ya sea juntos o por separado. Y es precisamente este deseo lo que impulsa la constante búsqueda de información y la proliferación de rumores. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre la entrevista de Kerem Bürsin según Ande Erçel? La verdad, o al menos la versión de Ande, es que no hay drama ni conflicto entre ellos. Que se respetan mutuamente y que valoran la amistad que comparten. Es una respuesta que apela a la madurez y a la comprensión de que las relaciones pueden evolucionar sin necesidad de terminar en enemistad. Es un mensaje esperanzador para aquellos fans que, a pesar de la ruptura, desean lo mejor para ambos. Podríamos especular sobre qué dijo exactamente Kerem. Quizás habló con cariño de los momentos que compartieron, quizás reflexionó sobre la intensidad de la atención mediática que recibieron, o quizás simplemente respondió a preguntas directas sobre su relación pasada de una manera honesta. Lo cierto es que Ande, al responder así, valida esa honestidad y la mantiene en un plano positivo. Si Kerem hubiera dicho algo hiriente, dañino o irrespetuoso, la respuesta de Ande probablemente habría sido muy diferente, o quizás habría optado por el silencio absoluto, que en ese caso, hablaría más fuerte. La belleza de la respuesta de Ande radica en su capacidad para cerrar la puerta a la negatividad. En lugar de alimentar las teorías de conspiración o los rumores de pelea, ella elige enfocarse en lo positivo de la conexión que aún existe. Es un recordatorio de que las personas cambian, las relaciones evolucionan, pero el respeto y la amistad, si se cultivan, pueden perdurar. Y para aquellos que siguen soñando con una posible reconciliación, la respuesta de Ande no cierra esa puerta por completo, pero tampoco la deja entreabierta de una manera que genere falsas esperanzas. Al mencionar la amistad, deja claro que ese es el estado actual de su relación. Si en el futuro las cosas cambian, solo el tiempo lo dirá, y son ellos quienes tienen el control de compartir esa información si así lo desean. En resumen, lo que hemos podido deducir de las recientes declaraciones de Ande Erçel sobre la entrevista de Kerem Bürsin es que ella no percibe ningún conflicto ni resentimiento. Al contrario, destaca el respeto mutuo y el valor que le otorga a la amistad que comparten. Ha desactivado las alarmas de drama y ha invitado a una visión más serena y madura de su vínculo postromántico. Es un gesto que habla mucho de su carácter y de su forma de manejar las situaciones complejas. Así que, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy. Hemos desgranado las palabras de Ande Erçel y tratado de entender la verdad detrás de todo el revuelo mediático que rodeó la entrevista de Kerem Bürsin. Lo que queda claro es que, al menos desde la perspectiva de Ande, la historia es mucho más tranquila y respetuosa de lo que muchos imaginaban. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya parecido interesante y les haya aclarado un poco el panorama. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la respuesta de Ande? ¿Creen que hay algo más detrás? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo análisis como este, no olviden darle un buen like a este vídeo, compartirlo sus amigos que también siguen a Ande y Kerem, y por supuesto,
Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.